Un grupo de Marines se ven envueltos en una situación misteriosa que los envía de vuelta a 1940. Lo peor de todo es que son llevados horas antes de que se desarrolle el histórico ataque a Pearl Harbor. El capitán y sus principales oficiales deberán decidir si buscan la forma de regresar a casa o intentan cambiar el futuro para siempre. Esta historia nos sitúa en 1990, con Estados Unidos en crecimiento como potencia militar. El protagonista, Warren Lasky, es asignado como analista de sistemas en el buque Nimitz. Su objetivo es verificar que todo esté en orden con la fuerza naval del país, siendo un hombre perceptivo y muy abierto. O al menos eso es lo que opina su contratista, conocido como el señor Tiedemann. Los socios y su jefe le ofrecen un adiós formal, aunque este último permanece oculto dentro de su coche. Al despedirse y poner rumbo a su puesto de trabajo como observador, un helicóptero pasa por el viejo monumento de los caídos en Pearl Harbor. Esto revela la cercanía del buque con la famosa base naval. Una vez abordado el navío, el supervisor de eficiencia es inmediatamente invitado a saludar al capitán, entre otros miembros importantes de la tripulación. Entretanto, algunos cazas que pilotaban los alrededores descienden al buque para que éste se pueda reposicionar. Si bien los experimentados pilotos no tienen problemas en efectuar su aterrizaje, advierten que el factor climático está empeorando cada vez más. Y estas palabras vienen de parte del comandante de ala del Nimitz, Richard T. Owens, quien acompañaba a sus hombres en el cielo. Todos lo respetan por ser un hombre estoico, razón por la que el peso de sus palabras es muy valorado a bordo. Por su parte, el protagonista conoce al comandante Dan Thurman y al capitán Matthew Eland, quienes lo reciben con cierta reserva por haber retrasado sus maniobras militares. Pese a sus constantes indirectas, el capitán lo invita de buena fe a cenar con él, deseando llevar toda su estancia con los modales adecuados. La llegada de su comandante y del supervisor marcan el inicio de su travesía rutinaria en barco, aunque este también ve extraño el cambio en el clima, sobre todo porque es algo que lo sorprende, debido a que no esperaban cielos tan oscuros ese día. Ciertamente son anomalías en toda regla, pues el encargado no encuentra otra explicación que no sea un fallo en los equipos, los cuales ordena revisar. Mientras estos eventos se desarrollan sin pausa, Lasky es conducido a su camarote. Él mismo está lleno de comodidades, pero lo que más llama su atención es que está conectado con otra habitación. El analista no puede evitar la curiosidad de revisar el espacio contiguo, encontrando un cuarto lleno de fotografías y manuscritos. Guiado por su intuición e interés, decide dedicarse a desentrañar aquello que ocultan todos esos registros, ignorando que invade la privacidad de otro tripulante, el cual no es otro que el mismo comandante Owens. El hombre no duda en demostrar su molestia por el asalto a su espacio personal, algo que avergüenza al protagonista. Si bien este último le pide disculpas por haberse dejado llevar, elogia el trabajo que hace, revelando que leía el borrador de un futuro libro. Antes de despedirse y regresar a sus propios aposentos, ambos intercambian puntos de vista respecto a su presencia en el barco. Mientras Richard cree que es mejor no meterse con ciertas cosas, Warren afirma que siempre existe alguna alternativa. Tras esta discusión, el comandante se reporta en la torre de control. Tal parece que aún hay uno de sus hombres en el aire, el más novato de todos y, debido a la tormenta, no lo logran contactar. El capitán es informado sobre ello, pero otro reporte termina por desviar su atención. El encargado del apartado meteorológico le informa que todos sus escáneres se han vuelto locos. Cada uno de estos registra una anomalía que aparece y desaparece sin más, siendo el origen de la tormenta. Inmediatamente, Eland ordena una retirada general a los buques que lo acompañaban, mientras ellos esperarán el avión, que aún no aterriza. El gran inconveniente es que el piloto también sufre desperfectos en su nave, que le impiden realizar un aterrizaje seguro. Esto pone en alerta a todos en el barco, quienes solo pueden desplegar una malla de seguridad en la pista como ayuda al corsario. Aunque logran preparar todo, la tormenta crece en intensidad y su núcleo sale a la luz. Los tripulantes en el puente de mando logran divisar cómo el buque se dirige directamente a un vórtice de luz en medio del mar. La intensidad de aquellas fuerzas desconocidas detiene los sistemas del barco,
Todos son víctimas de fuerzas electromagnéticas violentas que destruyen algunas consolas de mando. Asimismo, algo parecido a un grito aturde por completo a los navegantes. El caos se prolonga por lo que parece una eternidad, mientras los fenómenos recorren el barco de proa a popa. Nada se salva de la influencia del vórtice, hasta que este mismo comienza a desaparecer lentamente. Por fortuna, este evento sin precedentes no parece haber dejado heridos de gravedad. Los Marines se reponen del aturdimiento, recuperando los sistemas de la nave poco a poco. Ellos le informan al capitán que sus radares no detectan a ningún buque cercano y que no pueden comunicarse con nadie. Algo así lo hace sospechar de que están bajo ataque, por lo que le pide a su tropa que inicien un zafarrancho de combate. Inmediatamente todo el barco entra en alerta. Cada soldado se coloca sus vestimentas de protección y se van a sus puestos de batalla. La única excepción es el analista Lasky, quien decide averiguar lo que ocurre al reunirse con el capitán. Entretanto, el comandante de ala, quien no había abandonado su puesto en la torre de control, es informado de que el corsario restante se acerca a la pista. Afortunadamente, el aterrizaje de emergencia no causa mayores incidentes. El piloto es rescatado intacto, pero inconsciente, por lo que su máxima preocupación ahora es definir la situación del Nimitz. Matthew Eland comienza a repasar con los encargados de cada estación los datos recogidos, mas no encuentran ninguna anomalía. Incapaz de entender la magnitud del evento reciente y la desaparición de los buques cercanos, ordena investigar de inmediato las inmediaciones. Con este fin, le pide a Owens que envíe un avión de reconocimiento a la base militar, mientras varios cazas realizan patrullas. Justo en ese momento se encuentra con el protagonista, al cual invita a una reunión de emergencia. El capitán les comunica a todos su incertidumbre respecto a su situación. Nadie a bordo había sido partícipe de un fenómeno similar. Su mejor teoría es que Pearl Harbor fue atacada con una bomba nuclear o incluso que están en medio de un desastre mucho mayor, sobre todo porque no pueden comunicarse con nadie, ni siquiera con la Casa Blanca. Lo único que saben es que su buque está en óptimas condiciones para navegar y batallar, de ser necesario. Las sospechas del capitán se dirigen a Warren, pero su atención se desvía por un reporte de parte del avión de reconocimiento. Los mismos afirman que sí hay problemas, no están en la ciudad portuaria, la cual está intacta. No obstante, justo reciben otro informe. Han encontrado una señal radial a la que sincronizarse. Cuando el capitán activa los altavoces, todos se extrañan al escuchar la voz de Jack Benny. Se supone que en 1980 dicho comediante y estrella de la radio ya llevaría muerto al menos 6 años. Todo es demasiado extraño, por lo que el capitán decide pasar de emergencia a situación de batalla inminente. Además, ordena registrar cielo, tierra y todas las transmisiones que reciba el barco. Esta orden no tarda en rendir frutos, detectando en los radares actividad cercana de origen humano. Lejos de ser una amenaza, resulta ser una embarcación casual, abordada por el senador de los Estados Unidos, Samuel Chapman. Junto a él se encuentra su ayudante Laurel Scott, su perro y otros miembros del pequeño navío. Los pilotos del Nimitz los detectan, recibiendo la orden de permanecer en el perímetro, supervisando el barco. Debido a la creciente sorpresa por los eventos recientes, Eland se reúne en privado con Dan y Lasky. Los Marines creen que es parte de una maniobra secreta que involucra al analista, mas este último niega este hecho totalmente. Las irregularidades continúan luego de la breve reunión, con otra transmisión que data de finales de la Segunda Guerra Mundial. Aunando a eso, recibe fotografías aéreas de Pearl Harbor que lo hacen sospechar sobre que algo está fuera de lugar. El hombre es citado de nuevo junto al capitán, quien le vuelve a preguntar si no están formando parte de algún experimento extraño. Tras darle una segunda respuesta negativa, el jefe del navío le ofrece las fotos de la base marítima, la cual se encuentra como si nunca hubiese sido atacada. Warren, al ver eso, afirma que puede que el comandante Owens tenga más información que compartir, según lo que vio en su libro. Es este mismo comandante quien confirma que las fotos recién tomadas corresponden con Pearl Harbor, antes de su ataque el 7 de diciembre de 1941. No solo eso, Richard identifica a cada buque en las fotografías, afirmando
que todos fueron destruidos en el asalto. Justo en ese momento, los cazas detectan a 2 aviones no identificados sobrevolando los alrededores. Estos resultan ser modelos japoneses muy antiguos, usados durante la Segunda Guerra Mundial. Con todas estas pistas reunidas, el protagonista es el primero en defender el hecho de que viajaron en el tiempo. Nadie apoya la idea, pero tampoco pueden explicar todo lo que ocurre a su alrededor. Mientras ellos discuten qué es más factible y qué no, los aviones japoneses realizan un ataque directo a la embarcación del senador. El primer asalto acaba con los pilotos, siendo la embarcación presa de una segunda ronda de disparos, que acaba por destruirla. Al notar que los japoneses se disponían a matar a los sobrevivientes, que flotaban en el agua, el capitán ordena a sus cazas distraer a los atacantes. Los mismos se abalanzan contra los japoneses, demostrando cómo sus naves son mucho más avanzadas y ágiles. Si bien buscan derribarlos, los cazas son imposibles de alcanzar por ellos. Aunque la treta parece funcionar, los japoneses ponen rumbo al Nimitz, por lo que los pilotos acaban por tomar la ofensiva. Ambos asaltantes son derribados en el acto, dejando a un único sobreviviente. A pesar de que han repelido a la amenaza inmediata, su avión de rastreo detecta la señal de toda una flota de barcos desconocidos en la cercanía. Ellos finalmente aceptan la idea de que están lidiando con el ejército japonés que asedió a Pearl Harbor 40 años antes de 1980. El capitán ordena que preparen sus bombarderos para un posible conflicto inminente y que Owens se preocupe del rescate de los supervivientes. Y esto también incluye al japonés derribado. El grupo se traslada hasta la zona en helicóptero, salvando al senador Samuel, a Laurel y su mascota, tarea efectuada por el propio Richard. Por otro lado, un vehículo diferente recogía al atacante en el agua. Tras poner a los supervivientes a salvo y requisar las pertenencias de su prisionero, el capitán se reúne una vez con su grupo más cercano. No saben cómo llegaron a este tiempo o cómo regresar al suyo. Lo único que saben es que están por presenciar una tragedia que tal vez pueden evitar. Pese a que la idea de destruir la flota japonesa pasa por sus mentes, Lasky cree que pueden generar un efecto mariposa muy fuerte en el futuro. Su compañero de camarote no opina lo mismo, pero el capitán decide que, si Estados Unidos está en peligro, su deber es defenderlo. En lo que respecta a los supervivientes, mientras el japonés es interrogado, el senador es atendido por un doctor. Sin embargo, debido a su preocupación por el ataque sufrido, se niega a recibir atención hasta que hable con el capitán. Entretanto, el protagonista regresa a su camarote, mas la curiosidad lo lleva a volver a la habitación de Owens, tratando de averiguar si sabe más del incidente. El propio comandante no trata en volver y ambos acaban discutiendo por sus posturas opuestas. Warren descubre que el senador es un personaje importante que desapareció en 1941, antes del ataque a Pearl Harbor. Al protegerlo, están alterando la historia, algo a lo que se supone el escritor estaba en contra. A pesar de sus diferencias, ambos hombres parten a hablar con los civiles a bordo del barco. En el camino, se topan con el soldado japonés que no parece estar concentrado en su interrogatorio. Es entonces cuando el retenido aprovecha una ligera distracción causada por el senador para acabar con sus guardias. Su atentado deja a Richard, Warren, Samuel y Laurel como rehenes. Los soldados del barco toman posición fuera de la habitación, esperando la señal de ataque. El extranjero le permite al único marine que está con los rehenes contactar con su capitán. Su objetivo es solicitar que su intérprete les traduzca sus demandas. El marine que funge como traductor le dice a su capitán que el japonés desea tener acceso a la radio. Todos concuerdan que su intención es informar a la flota que se acerca a Pearl Harbor sobre su presencia. Aunque pueda ser algo contraproducente, el capitán accede a la demanda mientras se evite el derramamiento de sangre. No obstante, el asaltante toma como escudo humano a la secretaria del senador Samuel, amenazando al resto con su muerte. Ante un escenario tan problemático, el protagonista y su compañero idean un plan, confesando al hombre todo su conocimiento sobre el asalto a Pearl Harbor. El escritor le revela que conocen cada pequeño detalle de su plan, desde la cantidad de portaaviones, máquinas voladoras, hora, lugar y hasta su código secreto de ataque. La distracción rinde fruto, bajando la guardia del extranjero, lo que permite a los Marines eliminarlo. Tras esto,
el mismo comandante aparta a una conmocionada Laurel de la zona. La experiencia cercana a la muerte y el extravío de su mascota la han alterado, pero Owens se las arregla para tranquilizarla. No podemos decir lo mismo de su jefe, quien permanece alterado por todo lo que está ocurriendo. El capitán acude a su llamada, sin embargo, tampoco lo logra apaciguar. Incapaz de ofrecerle calma o explicaciones, le brinda ropa más abrigada y la posibilidad de comunicarse con la base militar. Gracias al ajuste de la señal, el portaaviones ha solucionado sus problemas de comunicación. El gran inconveniente que persiste es que ellos no están afiliados con la Armada de 1941. Como resultado, la base militar cree que son unos impostores jugando una broma y les cortan la comunicación. El senador queda confundido por esta revelación, mientras el capitán no puede decirle nada creíble. Entretanto, Richard se mantiene al lado de la mujer. Ambos mantienen una conversación sencilla, compartiendo cierta admiración por el otro debido a su estilo de vida, mas se ven forzados a dejar de lado su encantadora charla al ser citados por Eland. Una vez se han reunido con el capitán y el senador, este último solicita ser llevado de manera inmediata a la base portuaria. Su plan es informar sobre todo lo que escuchó del atentado a Pearl Harbor, favor que le es concedido. Warren intenta persuadir a Matthew de esa decisión, debido a los prejuicios históricos que podrían ocurrir si el senador alerta sobre el atentado. Sin embargo, el hombre a cargo de todo mantiene su postura de defender al país, invitándolo a retirarse de su barco junto al resto de civiles. Luego de esto, le da una orden a su comandante de ala en privado, la cual es llevar a los supervivientes a una isla desierta. Aunque no planea dejarlos morir ni a la deriva, intentará mantenerlos al margen de lo que ocurrirá el 7 de diciembre. Cuando el Marine se dispone a cumplir su orden, el protagonista lo detiene. Este desea acompañarlo hasta la base, pero el soldado se niega. Debido a eso, Lasky adivina sus intenciones con los sobrevivientes, intercambiando miradas de compromiso por el futuro que les depara. Los dos hombres, pese a sus desaciertos personales, se ofrecen un hasta luego amistoso, en silencio. Luego de que el helicóptero se marchase, el capitán realiza un anuncio general para su tripulación. Su situación tal vez no pueda revertirse, mas las circunstancias se les han permitido luchar en una batalla que jamás deberían haber presenciado. Sin embargo, él les recuerda que son soldados de Estados Unidos, en el presente, futuro y también en el pasado. Su líder resalta que no luchan por cambiar la historia, sino por defender su país como siempre lo han hecho. Sus palabras ponen en marcha a todos los presentes, quienes toman sus posiciones y se preparan para un conflicto total contra una flota entera. El analista también se muestra menos abatido, mas su mayor consuelo es contar con la compañía del perro extraviado del Laurel. Por otro lado, el helicóptero finalmente llega a la isla desierta. Mientras los soldados preparan la estadía del senador en la isla, este último se da cuenta de la treta que le han tendido. Es entonces cuando toma una pistola de bengalas e intenta someter a los pilotos del vehículo aéreo de modo que lo lleven a Pearl Harbor. Owens intenta intervenir, acabando en el mar tras fallar en abordar la nave. El secuestro del vehículo militar es frustrado por uno de los soldados, quien intenta someter al senador Samuel, no pudiendo evitar que dispare su bengala. Desgraciadamente, dicha acción causa que el helicóptero explote y todos sus tripulantes acaban falleciendo. El capitán recibe esta noticia, pero no les queda tiempo de realizar un rescate. Él da la orden para que los cazas despeguen, comenzando su asalto contra la flota japonesa. Richard ha resultado ileso y permanece en la isla junto a Laurel, quien ha descubierto que él procede de 40 años en el futuro. No obstante, ambos acaban por concentrarse en el desfile de aviones que se dirigen a la zona en conflicto. Cuando las cosas parecían dirigirse a un desenlace inevitable, los radares de la nave detectan una vez más la tormenta electromagnética. Si bien el capitán intenta dejarla atrás, el vórtice comienza a seguirlos a una velocidad vertiginosa. A sabiendas de que podrá alcanzarlos en cualquier momento, el capitán no tiene más opción que ordenar el retiro de la ofensiva aérea. A pesar de que los japoneses estarán a su alcance en solo minutos, los pilotos no pueden sino obedecer la orden y ponerse a salvo. Todos regresan a máxima velocidad al portaaviones mientras el vórtice se aproxima. Los efectos se repiten una vez más, los sistemas se interrumpen
y todos acaban siendo aturdidos por una fuerza de la naturaleza indescriptible. Y a la vez que esto ocurre, podemos apreciar cortes de noticias que nos indican que nada pudo evitar el desastre de Pearl Harbor. Tras el fenómeno espacio-temporal, los Marines confirman que han regresado a su propia época. Por fortuna, los aviones también atravesaron el vórtice logrando sobrevolar los cielos para los que fueron hechos una vez más. El Nimitz finalmente toca tierra, llegando a la base militar donde originalmente había salido. Pese a que están desilusionados, el consuelo llega a los soldados al volver a casa. El propio capitán recibe al almirante de flota, quien le confirma que su portaaviones desapareció por completo por casi 24 horas. Por otro lado, el protagonista ha cumplido su misión en el buque y se propone a dejar este episodio de su vida atrás. Él acude al camarote de su compañero, perdido en acto de servicio, mostrándose más preocupado por su destino que por cualquier cosa. Aunque no está solo, siendo acompañado por la antigua mascota de Laurel, Lasky también termina por despedirse del capitán en buenos términos, deseándole suerte en el futuro. Justo en ese momento, el analista se percata de que han venido a recogerlo. Su vehículo pertenece al señor Tiedemann, su contratista. Su sorpresa se une a la de su perro, quien se libera y corre al coche. Cuando Warren acude al vehículo, se topa con una pareja de ancianos, quienes resultan ser Owens y Laurel. Ambos permanecieron juntos luego de su deriva en la isla, siendo artífices del abordaje del analista al Nimitz. El matrimonio le invita a acompañarlo afirmando que tienen muchas cosas que discutir. Este sube al coche teniendo muchos secretos y más de 40 años de historia que compartir como amigos.